¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que están aquí con nosotros, que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos, siéntanse acogidos por la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en representación de nuestro querido párroco, el Padre Amaury. El taller de liturgia les convoca y aquí estamos, ¿verdad? Presentes para educarnos un poco más en todo lo que tiene que ver y lo relacionado a lo que es la Eucaristía. Pues bien, nueva vez, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos todos a pedir la presencia del Espíritu Santo, pedirle al Señor que se manifieste. Padre amado, misericordioso, Señor Jesús, estamos aquí reunidos en esta noche a recibir enseñanza, a recibir educación de tu palabra, Padre amado. Te pido que nos abras la mente, el corazón, el entendimiento, que seamos dóciles a tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Padre, que envíes la suave brisa de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Despeja toda preocupación, despeja toda nuestra mente, Señor. Tú dijiste, Padre, que donde estaban 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Y aquí somos un grupo grande, Señor, que vino a recibir educación para acercarse y abrirse más a ti. Así que te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que derrame tu gracia sobre cada uno de nosotros. Les pido que hagamos una breve alabanza al Señor, que levantemos nuestros brazos e invoquemos todos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del hombre, don en tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de nosotros, Señor. Haznos sentir tu presencia, tu gracia, Señor, tu paz, tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor. Que en esta noche nuestra fe salga fortalecida, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, bajo la intercesión de nuestra Madre, la bienaventurada nuestra Virgen María. Amén. El reverendo Héctor Joel Núñez Francisco nació el 29 de noviembre de 1993. Es el hijo menor del matrimonio de Félix Núñez y Esther Francisco. Tiene una hermana de 4 años. Sus padres tuvieron que emigrar a hacia Santiago de los Caballeros, dejándolo al cuidado de su abuelo materno Juan de Jesús Francisco, junto a su hermano Félix Noelquis Núñez, en la comunidad de Agua Larga, donde inició sus estudios primarios en la escuela Luisa Smith. Cuando tenía 7 años de edad, sus padres deciden llevárselo a Santiago junto con su hermana mayor Melania, alias Mela, viviendo todos juntos como familia en el sector de los Salados Viejos. Siguió sus estudios primarios en la Escuela Club Noel y los secundarios en el Instituto Tecnológico México, La Reforma, graduándose como técnico en mecatrónica. Desde muy pequeño se ha desarrollado en la vida cristiana, entregándose y sirviendo a Dios a través de la Iglesia, por lo que después sintió el llamado del Señor a ser sacerdote. A la edad de 18 años inicia su formación sacerdotal en el Seminario Propedéutico Fernando Arturo de Meriño del municipio de Licey al Medio. Siguió su formación filosófica en el Seminario San Pío X del mismo municipio.
Obtuvo el título de licenciado en Filosofía cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego de terminar sus estudios filosóficos, se dirige al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, para continuar su formación sacerdotal con los estudios teológicos, obteniendo allí el título de licenciado en Ciencias Religiosas, summa cum laude, con doble titulación por la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Fue ordenado diácono el 28 de enero y hecho sacerdote el 1 de julio. Su deseo es seguir la voluntad de Dios y ser un pastor con olor a ovejas. Por ello, tiene como lema de vida: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta parroquia se regocija y les recibe con los brazos abiertos. Con un fuerte aplauso recibimos al reverendo padre Héctor Joel Núñez Francisco. Bueno, esta gente sorprenden a uno de que hasta con biografía y todo. Yo lo que menos tenía pensado que iban a presentar la biografía, pero nada, ya le han dicho mi nombre, soy Héctor Núñez, el padre Héctor, ya tengo que decirle así, el padre Héctor Núñez, que ya para uno ir acostumbrándose. Estaba ejerciendo el diaconado en la parroquia del Rosario, San Judas y Santa Catalina de Moca, y hoy específicamente ya regresé a la parroquia a la que fui asignado, que es la parroquia Corazón de Jesús de Licey y Canca la Reina de los Ángeles, de Canca la Reina. Estaremos por ahí ejerciendo este ministerio sacerdotal como vicario de esas dos parroquias. Bien, estamos un poquito atrasados por el proyector, pero lo importante es que el material está aquí. Algunos hay otro material allá, pero vamos a avanzar mientras llega ese proyector, porque el tiempo es oro y el que lo pierde, están como muy cosas, párense, pónganse de pie. Están como tímidos ustedes. ¿Es porque ahorita allá atrás? Vamos a cantar entonces. Vamos cantando hasta que baje su poder. Vamos cantando hasta que baje su poder, Señor. Gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje su poder. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Da gloria a Dios. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios. Déjalo, déjalo que se mueva, déjalo. Déjalo, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y es Cristo que me hace cantar, es Cristo que me hace cantar. De todos mis pecados libre estoy, al cielo voy. Es Cristo que me hace cantar. Y por eso yo tengo un gozo en mi alma. ¿Dónde?
¿Pero dónde? En mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Y es como un río de agua viva, río. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y para nosotros, ¿quién fue coronada? ¿Y por qué? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Ya está más suelto, pueden sentarse, ya entramos en confianza, como que estamos medio tímidos. Pues bien, ustedes tienen un material ahí, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes puedan comprender todo lo que vamos a realizar en este taller. Vamos a ver si el tiempo nos da, si no amanecemos aquí o como sea, pero vamos a ver lo que podamos avanzar. Tenemos que tener pendiente que todos nosotros tenemos una participación dentro de la liturgia. La liturgia, quizás ya ustedes han escuchado, que es una acción a favor del pueblo, una obra, un culto que se hace a Dios, pero que también el hombre, por medio de ese culto, se va santificando. La liturgia tiene como esas dos vertientes, glorificar a Dios y santificar al ser humano. Todos nosotros, en la medida en que participamos de la liturgia, nos vamos santificando. Eso es lo principal. Si usted viene a la iglesia a buscar otra cosa, hay que revisarlo. Pero uno viene a buscar la santidad. Uno buscar siempre ese camino de hacer siempre el bien. Por tanto, la obra salvífica realizada por Cristo durante eso no está ahí por si acaso, durante su vida terrestre, continúa actualizándose ahora. Es decir, lo que Cristo hizo anteriormente, ¿qué pasa? Todos los días se va actualizando. Y esa actualización, ¿dónde se hace presente? En la Eucaristía. Por tanto, si usted viene a la Eucaristía y ve que todo es monótono, y usted dice que todo es lo mismo, es lo mismo y lo mismo, hay que cuestionarlo. Porque no hemos comprendido entonces el significado de lo que estamos realizando. Por eso es que esta parte es fundamental. Aunque en la liturgia, mediante el ejercicio de su acción mediadora y sacerdotal, participar en la liturgia es, por tanto, asociarse a la acción sacerdotal de Cristo, con la cual Dios es plenamente glorificado y el hombre es salvado. Cristo glorificó a Dios ¿cómo? Haciendo su voluntad, principalmente, y ofreciendo el sacrificio en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió? Para que el hombre se salve. Entonces, eso es lo que vamos tomando dentro de la liturgia. Desde un punto de vista negativo, la participación litúrgica no vale a un mero estar en. Es decir, estar sentado en un banco, calentando banco nada más. Asistir vamos a la iglesia porque hoy es domingo y hay que ir a la iglesia porque mami y papi, eso fue lo que me enseñaron. Vamos para allá. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Hay gente que viene así a la iglesia por tradición, pero no por convicción. Y ese es el problema que tenemos nosotros como cristianos católicos. Venimos a la iglesia porque es domingo y porque hay que ir para allá. Pero no porque yo quiero ir para allá. No porque yo quiero seguir buscando mi santificación. No porque yo quiero glorificar a Dios, tener ese contacto con Él. Sino porque hay que ir. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Mucho menos sentirse como extraños y mudos espectadores. Hay gente que usted lo ve en la Eucaristía, como durmiéndose, y como que se levantó con la cama en la cara, en el rostro, todo pegado. En las acciones litúrgicas que se desarrollan, en términos positivos, comporta asociarse a la acción santificadora y cultural
que realiza Cristo a través de ritos y oraciones. Es muy fundamental esto, porque no sé, ustedes no prestan quizá atención a la oración colecta que el sacerdote hace. Y esa oración colecta siempre al principio de la Eucaristía tiene un significado sumamente maravilloso y nosotros no lo comprendemos. Vamos a ver que ya esto está... Bien, seguíamos con la parte de los ritos y oraciones que se realizan dentro de la Eucaristía, que es fundamental que podamos comprendernos cada uno. Esa participación ha sido designada por los últimos romanos pontífices, por los concilios y los cultivadores de la liturgia, con una variadísima terminología. Apunten esto: participación activa, interna y externa, fructuosa, participación activa, consciente, piadosa. A medida que pasa el tiempo, parece que la terminología se va decantando en el sentido de participación consciente, piadosa y activa. Cuando hablamos de participación consciente, ¿de qué estamos hablando dentro de la liturgia? A ver, ¿quién podría decirme cuando estamos hablando de una participación consciente dentro de la liturgia? Que se pueda comprender cada rito de lo que se está celebrando. Ustedes escuchaban lo de ahorita, yo decía, no estar como meros espectadores, sino comprender lo que estamos celebrando. Consiste en descubrir y vivir, guiados por la fe, lo que acontece en las acciones litúrgicas. La participación piadosa tiene lugar si en el transcurso de la celebración los fieles están en actitud de comunión con Dios, nuestro Padre. Una cosa es usted saber lo que se está celebrando y otra cosa es que usted conecte con eso que se está celebrando. Entonces ahí entra la piadosa.
en que yo me uno al Padre, me conecto con todo lo que se está celebrando y eso lo hago una oración. Ahora viene la participación activa. Lleva consigo que los fieles tomen parte en el diálogo, el canto, la oración y sobre todo escuchen religiosamente la palabra de Dios y en el caso de la misa reciban sacramentalmente el cuerpo del Señor, aunque el no comulgar sacramentalmente no excluye de la participación activa. Esto nos quiere dejar dicho a nosotros que en la misa uno tiene que participar. Que si el Padre dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted diga, que hay gente que se quedan callados. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Y con tu espíritu. ¿O me equivoco? Es así. Hay gente que usted no le saca ni una palabrita dentro de la misa. ¿Por qué? Porque no tiene ni participación consciente, ni activa, ni piadosa. Están como un mero estar ahí. No voy a decir otra palabra como dicen por ahí. Entonces, podría decirse que la participación litúrgica exige lo siguiente: comprender, intervenir, concordar, sintonizar, prolongar y conectar. Vamos a ver el comprender. Comprender al menos de forma elemental el significado de los signos litúrgicos. Cuando yo, por ejemplo, entro a la iglesia y veo la cruz, ¿qué me llama a mí la atención? ¿Conecto yo con eso? ¿Comprendo yo por qué hay un sacrificio? ¿Por qué Cristo está ahí en la cruz? ¿Por qué la iglesia siempre pone la imagen de Cristo crucificado? ¿Qué significa ese altar ahí en el medio? Cada una de esas cosas nos invitan a comprender los signos litúrgicos, tanto en su conjunto como en cada una de sus partes. La iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de la fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones participen. Intervenir activamente en el desarrollo de las acciones litúrgicas, evitando ser extraños o mudos espectadores. Concordar, esta sí es bonita. Las actitudes externas, gestos, posturas, respuestas, cantos y las internas. No es que usted esté cantando, porque se esté cantando, usted tiene que cantar. Aquí dice, concuerda el alma con la voz. Que cuando tú estés cantando, cuando tú estés respondiendo, sea algo que salga de dentro. Para que eso, y eso, yo sé que muchos lo han vivido eso. Cuando se responde a o si la palabra de Dios en ese día le tocó y le llamó la atención, usted la responde como con más sentimiento porque le llegó, y eso es lo que está ahí, que concuerde el alma con la voz. Sintonizar los propios sentimientos con los de Cristo, uniendo nuestra acción de gracias, adoración y petición a la suya, reproduciendo en nosotros los sentimientos de Cristo. Prolongar en la vida lo vivido en el rito, convirtiendo la propia existencia en una ininterrumpida acción cultural en ofrenda permanente. A mí me gusta hacer una pregunta en esta parte. ¿Cuándo se termina la misa? ¿Cuándo termina la misa? Vamos a ver. Después de la bendición. Cuando el coro termina. Cuando el padre despide o el diácono despide. ¿Alguien más dice algo aparte de eso? O cuando ya el sacerdote se... ¿Ustedes escucharon lo que yo dije ahora? ¿Ustedes escucharon la última? Prolongar en la vida lo vivido en el rito, convirtiendo la propia existencia en una ininterrumpida acción cultural
en ofrenda permanente. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que la misa no se termina. ¿Cuándo se acaba la misa? Cuando usted pierde la gracia que usted recibió. ¿Vamos entendiendo? Porque lo que dice aquí, prolongar en la vida, y en el momento que tú dejaste de prolongar eso en la vida, ahí se acabó la misa. Por eso es que lo que uno recibe aquí, no es para que usted se quede con eso, sino para que lo que, para que lo ponga a producir y lo lleve a lo demás. Entonces, eso es fundamental que podamos entender esa parte. Por eso que también se nos decía a nosotros en el seminario, nunca se puede decir en la misa, el diácono o el padre decir, la misa ha terminado, pueden ir en paz. Y muchos que lo dicen. No sé si el padre Amaury lo dice. No sé si es que la misa no termina, sino que la misa se prolonga. Conectar la vida ordinaria con la liturgia. Por eso, oigan aquí, se prolonga, entonces hay que conectar la vida ordinaria con la liturgia. Para que las actividades espirituales, apostólica, laboral, social, no estén separadas de la liturgia, sino orientadas hacia ella, de modo que la preparen y la potencien. Eso es lo que nosotros vamos viviendo dentro de la liturgia. Ahora sí, vamos a ir a la parte que ustedes tienen, porque ya más o menos comprendieron lo que quería decirle. En la liturgia, cada quien tiene una participación, y es a lo que nosotros llamamos una asamblea litúrgica. Todos los bautizados, cuando nos congregamos para celebrar el culto a Cristo, nos reunimos en asamblea litúrgica. Entonces, vamos a ver el término asamblea. ¿Quién lee? El término asamblea, de origen francés, significa una reunión de personas para una finalidad determinada, recreativa, cultural, política, religiosa, etc. En sentido religioso, asamblea es la reunión de una comunidad de creyentes para realizar conjuntamente unos ritos sagrados aplicados a la liturgia cristiana. Asamblea que equivale hoy a una reunión de fieles. Siga. Jerárquicamente constituida. Atención a esa, subrayenlo por ahí si tienen lapicero, lo que sea. ¿Reunión de qué? De fieles. Pero, ¿reunida cómo? Jerárquicamente. ¿Saben ese término lo que significa? Jerárquicamente. De jerarquía. La jerarquía, diácono, sacerdote, obispo. Siga. Constituida, jerárquicamente constituida y legítimamente reunida en un determinado lugar para celebrar una acción que la Iglesia considera litúrgica. Este es el sentido con el que aparece en los más recientes documentos magisteriales. Es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Que somos una iglesia, una asamblea, pero que estamos reunidos jerárquicamente. Pero también, dice aquí, en una acción que la iglesia considera litúrgica. Vamos a la segunda, la teología de la asamblea litúrgica. ¿Quién hay? Sí. Teología de la asamblea litúrgica. La asamblea litúrgica es una reunión de cristianos que ha sido convocada por la palabra de Dios. Principalmente, ¿quién nos convoca? Dios. Dios es el que nos convoca que nosotros nos reunamos en asamblea litúrgica. Siga. Está presidida por un legítimo ministro. Se encuentra... ¿Quién es el ministro legítimo? El sacerdote, el diácono o el obispo. Siga. Se encuentra congregada en un lugar determinado para celebrar una acción litúrgica y goza de la presencia
cualificada de Cristo. De Cristo. Es decir, que la asamblea litúrgica no es aquí que se debe de hacer. No, ahí dice en un lugar determinado. En cualquier sitio que se reúna un sacerdote o un diácono legítimo con la asamblea, con las personas, ahí está la asamblea litúrgica. Sigan. Sí. Según estos elementos estructurales son los siguientes. A. La convocación hecha por Dios mismo. B. La presencia de Cristo. C. La proclamación de la palabra de Dios. Y D. El sacrificio de la nueva alianza. Entonces, esos son los 4 elementos de la convocación de la asamblea litúrgica. Ahorita decíamos, la convocación que la hace ¿quién? Dios. Y en esa convocación debe de estar la presencia, Cristo. la proclamación en tanto de la proclamación de la palabra de Dios y el sacrificio de la nueva alianza. Sabemos que la liturgia, en cuantas, no debería decirse así la expresión, pero vamos a comprenderlo de esa manera. La liturgia se divide en cuántas partes. La liturgia eucarística. En 4 partes. No, en principalmente 2 partes fundamentales, que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Desde el que decimos en el nombre del Padre hasta la oración de los fieles, todo eso compete a la liturgia de la palabra. Luego, con la presentación de las ofrendas hasta la bendición final, todo eso compete a la liturgia eucarística. Entonces nosotros nos alimentamos de 2 fuentes fundamentales, la palabra y la Eucaristía. Seguimos. Si se trata, Diversas funciones, vamos a saltar. Diversas funciones dentro de la asamblea litúrgica. aunque todos los miembros de la asamblea litúrgica pueden y deben participar de modo consciente y piadoso, no todos pueden realizarlos. Repítalo de bien. No Sí. todos pueden realizarlo. Ay, mamá. No todos mía. pueden realizarlo todo. ¿Escucharon eso? Que Amén. no todos pueden realizarlo. Todo. Hay gente que tú vas a parroquia que son los que leen la intención, son los que cantan, son los que leen la lectura y son los que recogen la colecta. De casualidad no celebran la misa porque el padre no la deja. Sí, el padre no la. Pero hay gente que quieren hacerlo todo. Y acuérdense que somos una asamblea, por tanto hay diversidad. Ahora, también hay que entender otra parte. Hay lugares donde la gente no quiere decir nada, ni participar en nada. En esos casos, yo se lo concedo a esa persona que pueda hacerlo todo, porque donde nadie quiere hacer, pero que usted siempre quiera hacerlo y no darle participación a otro. Y eso hay que tener cuidado. Y cuando usted le quita a una persona una función, ay mi madre, qué problema. Si el padre cambió a fulana de grupo Sí. de liturgia, o la cambió de sacritana, o la cambió de la intención, o de recoger colecta, ese es el padre más de, ya ustedes saben la expresión. Sí. ¿O me equivoco? Entonces da en todos los sitios, No. por si acaso. Siga. El motivo no es solo ni principalmente de carácter prudencial, es decir, las exigencias de un cierto orden exigidas por toda la celebración litúrgica, sino de tipo teológico, puesto que por voluntad institucional de Cristo, la Iglesia es jerárquica y por tanto una realidad en la que existe diversidad de funciones, no obstante, la igualdad radical de todos los bautizados. Diversidad Radical de funciones, pero, dice sí, aquí, de funciones. igualdad radical entre todos los bautizados. Es decir, que en la presencia de Dios todos somos iguales. Eso es lo que se nos está diciendo. Por este motivo, en las asambleas litúrgicas, cada uno tiene un cometido específico. Algunos ejercen un ministerio,
otros no. Los primeros se llaman ministros y los otros fieles. Los ministros pueden ser ordenados, instituidos y de facto. Unos y otros deben realizarlo todo y solo lo que le corresponde. Hasta ahí le pusimos la cita. Vuelvo a repetir eso. Unos y otros deben realizar todo y solo lo que les corresponde. ¿Se entendió esa parte? No esté haciendo funciones que a usted no le corresponde. No esté celebrando la palabra si el Padre no le ha dicho a usted celebre la palabra, y mucho menos si no es ministro. Se da de todo. Y para avanzar un poco más, los ministros ordenados, ¿quiénes son? Vamos a hacerlo así, para notar, ya ustedes lo tienen ahí, lo estudian. ¿Cuáles son los 3 ministros ordenados? Primero, el obispo. Segundo, presbítero o sacerdote normal. Y tercero, el diácono. Entonces, los ministros que no son ordenados, que son instituidos, ¿cuáles son? Son 2. Animador y asamblea no vamos a utilizar tanto ese término. Aquí lo que se refiere más es al acólito y al lector. El presidente de asamblea es un acólito con una misión específica de presidir una asamblea litúrgica. Entonces, para que entendamos esa parte. Entonces, yo quiero enfocarme en el ministro del lector, porque el taller es específicamente para la persona que lee, según me dijeron. Pero yo quiero que este preámbulo para que podamos entender algunas cosas. ¿Alguien más que nos ayude en la lectura? Allá atrás. Vamos ahí donde dice el lector. El ministro del lector tiene como objetivo específico la proclamación de las lecturas, excepto el Evangelio. El lector ejerce pues un servicio de mediación entre la palabra de Dios y el pueblo, al que va destinada y que debe acogerla y darle respuesta. Siga. Para el lector sea capaz de cumplir convenientemente su ministerio, ha de sentir un amor grande a la Sagrada Escritura. ¿Oyeron eso? Todos los que están aquí leen. Todos son lectores. Más o menos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que para uno leer debe de sentir amor a la palabra de Dios. No para que me vean ahí arriba leyendo bonito, que me tiren una foto. No es para eso, no es para estar figureando, sino amor a la palabra. Siga. Tan propio de la liturgia, conocer cada vez mejor su contenido. Se consideran ministros... Su contenido mediante la lectura asidua y el estudio diligente. ¿Lo encontró? Sí. Bueno, quizá la suya ahí está confusa. Siga ahí para conocer. Okay. Conocer cada vez mejor. Conocer cada vez mejor su contenido mediante la lectura asidua y el estudio diligente. ¿Entendieron otra parte? Hay gente que nada más se preparan para leer cuando vienen a leer. Pero aquí te está diciendo que tú tienes que tener una lectura continua para que vaya también comprendiendo y vaya también, dice aquí, el estudio diligente de la palabra de Dios. Ir descubriendo qué el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Sigan. Procurando que la lectura vaya acompañada de la oración. Ay, mi madre, la oración. ¿Quiénes se preparan para cuando van a leer mediante la oración? Porque hay gente que si le toca la lectura el domingo, ¿a qué hora son las misas aquí? ¿Los domingos? A las 10. Le toca la lectura y llegan a las 9:55. Y se supone que esa persona tiene que tener una preparación. No es que simplemente llegó y papá, ¿cuál es la lectura? Déjame ver. Así, Y por eso que hay gente que lee tan mal. Porque primero no se ha preparado por medio de la oración. Siga.
para que antes de proclamar la palabra de Dios le haya acogido en su corazón. Ay, Dios mío, subrayen eso ahí, subrayen. Ay, santo. Para que la haya cogido en su corazón. Sigan. Y ofrecer un compromiso personal serio y coherente, que le haga un eficaz anunciador del mensaje, no solo por la palabra, sino también por la verdad de los hechos. Sigan. El lector ha de tener la debida actitud y preparación. La actitud lleva consigo una serie de cualidades espirituales, centrada en el conocimiento de la Sagrada Escritura, y unas dotes humanas relacionadas con el arte de la comunicación. Entonces hay dos preparaciones. Preparación hacia la palabra de Dios, hacia el conocimiento de la palabra de Dios, y la otra, la forma de comunicarla. Porque hay gente que no, ¿cómo que se dice la expresión? No articula, no sabe articular, no vocalizar. No abren esa boca para poder proclamar la palabra. Sigan. La preparación incluye una instrucción bíblica y litúrgica básica y el conocimiento de las técnicas de comunicación y de la lectura en público. Aunque siempre a uno va a tener su nervio, eso es normal, porque la primera vez que a mí me tocó leer la palabra de Dios, esa piernita mía, eso era ahí que estaba, con unos nervios y un calor por... ¿A quién no le dio eso la primera vez? A todos. Pero siempre uno tiene que ir desde lo más pequeño. Yo me acuerdo que el padre Diógenes, la primera vez que yo iba a leer, porque eso sí, antes no sé aquí cómo se hace, por lo menos había una persona designada para escucharte leyendo la lectura. Y eso se ha perdido en muchos sitios. Ah, no, nada más dicen fulano, te toca leer a mamá, pero usted no se sienta a escuchar a fulano. Aunque fulano tenga siglos leyendo en la iglesia, fulano se equivoca. Y quizás no sabe leer bien una palabrita media rara de esas que aparecen en la palabra. Y dicen otro sentido por otro. Entonces siempre es bueno que uno sea escuchado cuando va a leer. Y yo la primera vez que iba a leer, el padre Diógenes me dijo, no, prepárate un poco mejor y después vuelve. Y yo me sentí mal, no, me preparé, y entonces después, sí, me dijo, ahora sí, por ese día que me permitió leer, ya ustedes saben los nervios y todo, pero es así que uno va. Y fue, me dijo, tiene que venir en una misa donde viene menos gente. Entonces después, vamos creciendo, y esa es la actitud. Sigan. Las técnicas de comunicación y de la lectura en público exigen al menos estas 4 condiciones: la preparación previa de las lecturas, la articulación y el tono, el ritmo de la proclamación y la expresión en la lectura, pues el lector no debe leer bien, de modo que la palabra sea entendida y comprendida, sino proclamar bien. Son dos cosas diferentes, leer bien y proclamar bien. Porque hay mucha gente que sabe leer muy bien y te leen quizá la palabra como si fuera una noticia, un periódico que están leyendo o lo que sea. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, son 4 específicamente: la preparación previa, la articulación, el tono y el ritmo. Sigan. Dentro de la preparación previa de las lecturas, habría que señalar la importancia que tiene el conocimiento del género literario del pasaje. Si es narrativo, lírico, mediativo, parenérico, etc. Y de la estructura interna del mismo. Si es un diálogo, una parábola, una exhortación, etc. ¿Por qué es bueno conocer eso? Porque también acuérdense que hay un tono dentro de la liturgia, de la proclamación, pero vamos a ver ese tono que no debe de ser dramático tampoco. Que hay que tener cuenta en el drama que usted le quiera dar con un sentido más de realidad y que usted se pone hasta narrarlo como si tuviera una novela, pintando lo que sea, y por allí, por aquí, hizo esto y por aquí. Que hay gente que son expertos en eso, pero no es a eso que se está refiriendo. Siga. En cuanto a la articulación y tono, es necesario señalar que han de ser tales que lleguen al auditorio sin que se pierda palabra o sílabas y sin monotonía y tonillo. Lo que le estoy diciendo.
E incluso la S es un problema también en la liturgia. Hay gente que yo digo, hay gente que habla mucho con la S, entonces cuando tiene que poner la S, no se la pone. Y le cambian el sentido. El Señor no ama. ¿Sabes? Quitarle esa S, pero ¿qué es lo que está proclamando? Entonces, cuidado con eso, siga. En el ritmo hay que tener presente que cada lectura tiene el suyo propio y que si una lectura demasiado rápida se hace incomprensible. La lectura excesivamente lenta provoca apatía y somnolencia. Las dos cosas. Hay gente que cuando tiene nervio es la palabra de Dios. Y hay otro que... Seguimos. Por último, el lector debe captar la atención del oyente mediante una técnica tan expresiva que sea acogido por el mensaje, lo cual lleva consigo que el lector lea con sinceridad, claridad y precisión, originalidad, unción y convicción, y recogimiento y respeto. Hay algo que funciona mucho para uno captar la atención del pueblo, del público, ahí. Y es cuando tú estás leyendo y fijas la mirada. Ahora, está el otro extremo, que hay gente que para fijar la mirada se aprende en un versículo completo. Y usted ve que está... Es muy diferente. No sé si me estoy dando a entender qué es lo que quiero dejar dicho con eso. Es muy diferente que usted, por ejemplo, precisión, originalidad, unción y convicción, y seguimiento y respeto. Ejerciendo expresión, mirándolo a usted, pero seguir leyendo. Y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer con la lectura. Fijar la mirada. Cierta gente, hay otros que hacían, que se aprendían una cosa y empezaban por este banco así y terminaban en el otro allá. Dejamos el acólito aparte y ustedes después estudian eso ahí. Vamos a seguir con los lectores. Déjame ver dónde se sigue aquí. Ok. Algunas indicaciones de carácter práctico según cada ministerio. ¿Lo encontraron ese? El comentarista. Alguien que ayude. El monitor. El comentarista o monitor, que hace brevemente las explicaciones y aviso a los fieles para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. Conviene que lleve bien preparados sus comentarios claros y sobrios. En el cumplimiento de su oficio, el comentarista debe ocupar un lugar adecuado ante los fieles, pero no el ambón. No lambón, por si acaso. Ambón. Ustedes saben cuál es el ambón, ¿verdad? Ese que está ahí, gracias a Dios que por lo menos aquí tenemos un atril y allá tenemos el ambón. Siga. Bien, dice aquí, conviene que lleve bien preparado sus comentarios claros y sobrios. Es fundamental. Ahorita vamos a seguir hablando de esa parte. Siga. El monitor debe ser una persona capaz de manejar el don de la palabra y sobre todo que conozca bien los elementos principales de la celebración en modo de poder llenar algunos espacios vacíos que se presentan en las celebraciones. Ojo con eso, ahí está entre paréntesis, porque se ha dado también, esto más referido cuando una celebración es transmitida, que cuando hay espacios vacíos, más si es por la radio, no se deben de haber esos espacios vacíos. Pero dentro de la liturgia hay momentos que deben de hacerse de silencio. E incluso la introducción general del misal romano establece que después de cada lectura se puede hacer un momento de silencio. Pero el ser humano, el dominicano principalmente, si le hablan de silencio, se aburre de una vez. Para poner eso en la práctica, primero hay que educar al pueblo. En otros sitios lo pueden hacer, pero aquí es difícil porque el pueblo no está acostumbrado al silencio. Pero sí es bueno después de la homilía, como en unos lugares se hace, guardar ese momento de silencio para interiorizar lo que la palabra de Dios nos ha dicho y el mensaje que el mismo sacerdote había expresado. Sigue. Es de tomar en cuenta que la celebración de la misa no es una catequesis. Y lo que muchos hacen es dar catequesis.
por lo que las indicaciones deben ser precisas, breves y sobrias, hechas con un tono de voz de calma y pausada, evitando toda forma de exaltación que dé la impresión de una alocución política. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Hay gente, o sea, aquí se está... Perdón si lo asusté. Pero, o sea, estoy tomando ejemplo de cosas que se hacen que creemos que estamos en un evento social. Y la liturgia no es un evento social donde usted se va a poner de muy, vamos a decir, ¿cuál sería la palabra? De muy relajado, de muy alegre, contento y todo. Claro, hay una alegría, pero hay que saber ser sobrios dentro de la liturgia. Y muchos empiezan, ¿cómo se siente el pueblo de Dios? ¡No se escuchó más fuerte! Cuidado con eso. Seguimos. En cuanto a las municiones, su función puede ser útil en comunidades poco instruidas. ¿Oyeron eso? Vamos a escuchar bien atención esta parte. Dele bien. En cuanto a las municiones, su función puede ser útil en comunidades poco instruidas, ayudando así a una mejor comprensión de la celebración. En los domingos y en las solemnidades puede ser conveniente una buena monición al inicio. Generalmente viene presentada por el libro de la sede, que recoge en líneas generales el sentido de la liturgia del día, comprendida las lecturas. Siga, después yo hago un comentario con eso. Siga. En cuanto a las moniciones a las lecturas o a las moniciones son bien hechas, que no excedan de 4 líneas, o es mejor que no se hagan. A este propósito, los enunciados escritos en rojo sobre las lecturas no son moniciones, sino una especie de título que ayuda al lector a captar el sentido general de la lectura. Por tanto, ha de evitarse el leer en ello como si fuera una monición. La iglesia permite que se hagan moniciones para todas las lecturas. Eso es permitido. Ahora, lo que te está diciendo aquí, que en otro sitio eso no es necesario, sino que se haga una monición general al principio, como en muchos lugares también lo hacen, que no hacen monición a la primera, ni a la segunda, ni al evangelio. Eso depende del público y la persona. Pero vuelvo y reitero, la iglesia permite que se hagan moniciones para todo, para esas lecturas. Ahora bien, cuidado que las moniciones no son homilías. Y se lo digo así claramente, yo odio la monición de la guía mensual. Yo odio, porque eso te dan una homilía. Esto es una hoja grandísima. ¿Y cuándo es que se va? Ya queremos empezar la misa. Me gustan esa expresión, pero que esto es totalmente larga. Y muy bien dice aquí 4 líneas. El sentido de la liturgia que estamos celebrando. Y la gente, ahorita lo vamos a leer más para adelante, que dice que la gente no pone mucha atención cuando se habla mucho. Que hasta se le olvida lo que dice. Y dice ahí, mejor que no se haga si usted va a hablar mucho. Yo me acuerdo una vez que me pasó a mí siendo monitor, que estaba haciendo una monición a una lectura. Y era un poco tan larga que yo al final dije, palabra de Dios. Sí, lo digo así. Y yo lo dije como tan natural. Y dijo el padre, eso fue que le llegó. Seguimos. Durante la liturgia de la palabra. Perdón. También la monición no es como dice aquí, usted coger la rúbrica. La rúbrica es la parte roja que le dice como el sentido de la lectura. Un ejemplo podría, aquí no hay uno por aquí, pero la de hoy, la de la Asunción. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ese es el mensaje central del Santo Evangelio que escucharemos a continuación. Eso no hay que decir, porque eso no es para munición. Ahora, usted puede decir, por ejemplo, hoy el Señor por medio del Evangelio nos invita a ser humildes y sencillos como nos lo fue nuestra Madre María. Escuchemos todos atentos al Santo Evangelio.
Es una cosa que podamos hacer el sentido verdadero de lo que es la palabra que se está diciendo en el día de hoy, en esta lectura. Siga. Durante la liturgia, Perdón, excúseme. Tampoco esté diciendo capítulo, versículo y qué sé yo qué. Eso no es necesario. Es que la gente va a escuchar la palabra de Dios. Pero antes eso no existía. Esto fue para que la gente pudiera ubicar la palabra de Dios donde está tomada. Pero en la asamblea litúrgica uno viene a escuchar la palabra de Dios. No que tiene que saber dónde está, en qué versículo y qué capítulo. Es a escuchar, que incluso hay muchos que vienen hasta con el rayito de luz a la misa y se ponen a estar tendiendo más rayitos de luz que a la palabra. Mucha gente así, uno viene a escuchar la palabra de Dios. Y dejemos esos libritos. Te están diciendo el libro. El libro es lo fundamental, que diga de dónde está tomado. Eso es lo fundamental. Por eso le digo, lo de los capítulos y versículos, eso vino después. Al principio eso no existía. La Biblia al principio no fue escrita con capítulos ni versículos. Eso fue un sacerdote después que se le agregó. No me acuerdo en qué año fue, pero después fue que se le agregó esa parte. Seguimos. durante la liturgia de la palabra de Dios viene proclamada en modo solemne. Y de por sí, la misma palabra tiene ya su propio peso. A nuestro entender, la monición previa a cada lectura quita ese carácter de solemnidad a la proclamación de la palabra, sobre todo cuando se anuncian capítulos y versículos, siendo más grave aún cuando el lector omite el encabezado inicial, lectura del libro de. Decir lectura de dónde está tomado el libro le corresponde al lector, no al monitor. Hay, por ejemplo, la diócesis de La Vega, casi en todos los sitios, el monitor es que dice de dónde está tomada la lectura, por el monitor, el que la lee la palabra, no lo dice. ¿O acaso ustedes ven que el diácono o el padre cuando va a leer el evangelio omite decir dónde está tomada? No lo dice, aunque el monitor lo haya dicho. Pero es competencia total del que va a proclamar decir dónde está tomado el libro, aunque el monitor lo haya dicho. Pero quien debe decirlo es el que proclama la palabra de Dios. Siga. Además, si lo que se busca es favorecer una mejor comprensión de las lecturas por parte de los fieles, para eso está la homilía del celebrante o del diácono que éste designe para ello. Un dato de hecho es que la gente no está atenta a las lecturas, cuanto menos lo estará a las moniciones, por lo que hacerlas, sobre todo en las celebraciones feriales, es desperdicio de palabras. Verifíquese, por ejemplo, cuántas... Perdón. Yo no sería tan extremo con esta expresión que está diciendo este autor aquí, pero yo quiero que ustedes se ubiquen en lugar y espacio. Si en un sitio eso no conviene, eso es lo que me quiero referir. No se haga. En otro sitio conviene, pues se hace. Sigue. Verifíquese, por ejemplo, cuántas personas retienen el estribillo del Salmo una vez proclamado y luego no saben qué cosa responder a la segunda vez. ¿Comprendieron esa parte? Se pierden totalmente. Lo dice la primera vez, ya la segunda, escucha, lo dice hasta en los dientes, es para que puedan comprender eso. E incluso, escuchen, por eso sí, bueno, más adelante lo va a decir, vamos a seguir. Siga. No corresponde al monitor proclamar el estribillo del Salmo, que es competencia del salmista. Su función es repetirlo junto con la asamblea. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Es lo mismo cuando el lector va a proclamar la lectura, es a él que le compete decir de dónde está tomada. Ahora, una cosa es cuando el estribillo es cantado, que el coro lo empieza a cantar. Ya eso es otra cosa.
Pero hay monitores que empiecen en el Salmo, vamos a responder, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el pueblo responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el salmista entonces empieza, no. El salmista, el que va a proclamar el Salmo, es el que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el pueblo responde, el Señor es mi pastor, nada me falta. Siga. Es conveniente que las lecturas sean proclamadas por personas diversas del monitor. En caso de la ausencia del diácono, conviene también que las peticiones sean proclamadas por una persona distinta del monitor. Las oraciones de los fieles, que es a lo que se está refiriendo, mayormente la liturgia manda que sea el diácono que la proclame, pero no simplemente está obligado a ser el diácono. Permite que también los fieles presenten las oraciones. Por eso es lo que dice que puede ser distinto del monitor, pero para ahorrar tiempo y lugar, muchas veces el monitor es que hace la misma oración de los fieles. Pero no es que sea, no es una prohibición para que el monitor no la haga, sino que se le dé lo que se está haciendo ahí, participación a otras personas. Sigan. Es importante que se conozcan bien las fórmulas de respuesta de la asamblea de modo a evitar confusión. Ejemplo, el Señor esté con ustedes. Respuesta, y con tu espíritu, y no y con su espíritu. ¿Esa parte se entendió, verdad? Sigan. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, Respuesta, gloria a ti, Señor, y no, gloria a ti, Señor Jesús. Sigan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí sí está completo. Sigan. El Señor reciba de tus manos, no de sus manos. ¿En qué momento se hace eso? Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos, por eso está diciendo, la mano del sacerdote que reciba, no de sus manos, no que se vea como que fuera otra gente. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, y no de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su, y no de tu, santa iglesia. En el santo, llenos están el cielo, y no los cielos, y la tierra de tu gloria, y no de su gloria. Anunciamos tu muerte, y no su muerte. Proclamamos tu resurrección, no su resurrección. Al término del Padre nuestro no se dice, líbranos del mal, amén, sino simplemente, y líbranos del mal. Repítalo. Al terminar el Padre Nuestro, repítalo. Al terminar el Padre nuestro no se dice, y líbranos del mal. Ah, pues será que está malo. Aquí dice, más líbranos del mal. Ah, ok, aquí dice, y líbranos del mal. Hay mucha gente que dice, más líbranos del mal. O sea, simplemente se dice, y líbranos del mal. Y o sea, que no se dice amén. El amén no va ahí, sino que se dice más adelante. Simplemente, más líbranos del mal. Porque viene la oración embólica, que la oración embólica es la que dice, líbranos, Señor, de todos los males, que junto con el Padre Nuestro es una sola oración. Vamos ahora con el lector. ¿Entendieron bien lo del comentarista? ¿Alguna pregunta? Sí, lo que decíamos ahorita. Ahorita decíamos que el monitor debe responderlo junto con el pueblo. Sí, el monitor, ese es el lugar de él. O sea, lo que el pueblo debe responder, el monitor también lo debe de hacer. Para una forma de instruir, por eso que se está diciendo que el monitor debe de tener en cuenta eso, que cuando se diga el Señor esté con ustedes, él diga y con tu espíritu, junto con el pueblo. A eso. Sí. El sacerdote nada más celebra la palabra el Viernes Santo.
Ese es el único día que no puede celebrar la misa. Pero después, los diáconos e incluso los presidentes de asamblea, eso es lo que hacen, celebrar la palabra. Seguimos, el lector. El lector. Antes de la celebración, el lector debe asegurarse de cuáles serán las lecturas a proclamar, leyéndolas y meditándolas para que sea una proclamación auténtica y no una simple lectura de un texto común. Mire, el lector también tiene que familiarizarse. Aquí ya no lo voy, por cuestión de tiempo, no voy a tratar los libros litúrgicos, porque ustedes lo tienen ahí. Los libros donde están la palabra de Dios, las lecturas, ¿cómo se llama ese libro? ¿Ustedes saben? Leccionario. Esos son los libros donde están contenida la palabra de Dios. Ahora, hay diferentes leccionarios. Ahora hay una nueva modalidad que los libros litúrgicos nuevos presentan un libro en 3. Uno, pero que es A, 1, B, 1, C. Eso significa ciclo A, ciclo B y ciclo C. Estamos ahora en el ciclo A. Entonces, eso es lo fundamental, que nosotros cuando vayamos a leer la palabra de Dios, sepamos, por ejemplo, el domingo, en qué ciclo estamos. Si ya yo sé que estoy en el ciclo A y yo voy a la sacristía y el que va a buscar el libro no ha llegado y yo quiero tomarlo y la sacristana me permite o lo que sea, yo puedo decir, estamos en el ciclo A, este es el libro que corresponde. Para que vayamos entendiendo algo. Ahora, la iglesia se divide en ¿cuántos tiempos litúrgicos? 4. Son 5. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Ahora bien, si ya sabemos que estamos en el ciclo A, necesitamos saber en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo ordinario. Entonces, vamos tomando ya 2 elementos. Ciclo A y el tiempo. Ahora, todo tiempo... Entonces, cada tiempo también tiene sus semanas. Ustedes quizás escuchan al Padre decir, estamos en la semana 19 del tiempo ordinario. En esta semana estamos en esa, en la número 19. Entonces, si estoy en el tiempo ordinario, en el ciclo A, tiempo ordinario, semana 19. Entonces, si ya yo sé eso, voy al libro ¿qué? Mírenlo ahí, el leccionario 1, año A, o ciclo A. Entonces yo cojo ese libro. Dentro de ese libro, yo voy a buscar el tiempo ordinario. Y dentro del tiempo ordinario, voy a buscar la semana en la que estamos. Y ahí le va a aparecer domingo de la semana número 19. Eso es para que vayamos atendiendo algo. Está también este que es el cuarto, que son los libros de los santos. Por ejemplo, el de la Virgen María de hoy, de la Asunción, usted no lo va a encontrar en este, sino que vaya a buscar el libro número 4, porque en el cuarto es que están las fiestas, solemnidades y memorias de todos los santos. Y así hay más libros. Es para que ustedes vayan familiarizándose con esa parte. Seguimos. En algunas comunidades se acostumbra que, al acercarse al ambón, el lector hace una reverencia al presidente. Es un gesto que no está mandado por las normas. Al parecer, es un gesto tomado de la liturgia papal. Procúrase que, si se hace, se dirija al presidente, no al altar o al sagrario, y que haya unidad, es decir, o lo hacen todos o no lo hace ninguno. Este gesto es signo de reverencia a Cristo, que en ese momento se hace presente en el presbítero, el cual preside en la persona de Cristo. ¿Se entendió esa parte?
No está mandado por la iglesia a hacer reverencia cuando usted va a leer la lectura. Porque la premisa es que usted hace reverencia cuando pasa por el frente. Y cuando usted va a leer, usted no pasa por el frente del sacerdote. En este caso, ¿dónde están? Están allá mismo. En este caso, no se pasa por el frente del sacerdote, ni se pasa por el frente del altar, que son dos cosas que se toman en cuenta. Si yo voy a pasar de aquí para allá, tengo que hacer reverencia al altar. Y si voy a pasar por el medio del sacerdote y el altar, hago reverencia al sacerdote. Porque acuérdense que el sacerdote, como dice ahí, actúa en persona de Cristo. Eso es para que entendamos eso. En otro sitio no se hace reverencia, los lectores se paran inmediatamente y leen. En otro sitio hacen reverencia. Pero lo que está diciendo aquí es que la hacen todos o no la hacen, porque en la liturgia debe de haber unidad, uniformidad entre todos. Y aquí se ponen de acuerdo como que lo hacen y así deben de actuar. Siempre deberá decir lectura del libro de y esperar algunos segundos antes de iniciar a proclamar el texto de las lecturas. Es decir, que no entre rápido. Calmado, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, pero no lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, es que haya también un momento de pausa. Sigue. No debe absolutamente decirse primera lectura. Leer el escrito en rojo, la rúbrica. el epígrafe. El Epígrafe escrito en rojo o cualquier otra cosa que le venga en mente que no sea lo indicado en el leccionario. Al terminar la proclamación, deberá esperar algunos segundos antes de decir palabra de Dios. Hay gente que eso lo dicen corrido de una vez, ¡pam! Y es bueno que usted incluso diga palabra de Dios mirando al pueblo. Pero no diga palabra de Dios como esperando una respuesta, aunque llegue una respuesta. Porque lo que usted está diciendo es una afirmación. Y el pueblo lo que hace es que afirma lo que usted está diciendo. No es una pregunta. Siga, que dice más para adelante va a decir otra cosa. Nunca se debe decir, hermanos, esto es palabra de Dios. O cuanto menos tomar el leccionario y mostrarlo al pueblo. Se sigan solo las indicaciones prescritas, es decir, palabra de Dios. Hay gente que son muy románticos en la liturgia, que si usted lo pone, lo deja ahí, hace tanta cosa que la liturgia no dice nada de eso. Como para poner tan romántica la cosa, cogen el libro, queridos hermanos, esto es palabra de Dios. Como con un romanticismo. Eso, porque usted lo levante, quiere decir que es palabra de Dios. Usted proclamó. Y ya. Y lo que dice ahí, usted dice palabra de Dios, como una afirmación. No espera, hermano, ¿esto es palabra de Dios? No. Y dice aquí esa pausa que debe de haber. Sigan. Evítense los tonos débiles o rectos durante la proclamación de las lecturas, pero también los tonos teatrales. Hay que cuidar esa parte de lo que yo decía ahorita. Si se está en la lectura es un diálogo, que sea un diálogo normal, o sea, no que usted empiece a estar poniéndole como ese sentido de drama y teatro, porque luego sucedió esto, y cuando vino aquel que dijo esto, y aquí sí yo qué. Eso es lo que se está refiriendo, no es un teatro que estamos. Sí. El lector deberá, como todos los fieles que asisten a la celebración, estar correctamente vestido. La Eucaristía es una fiesta y nadie asiste a una fiesta como asistiría al estadio o a la playa. Procúrese una vestimenta digna que sea adecuada para la celebración. Se permite que en muchos sitios se ponga una alba o una vestimenta para tapar ciertas cosas. En otros sitios no lo hacen porque lo que se pide es que esté vestido correctamente. Ahora, se dice también que en lugares se pueden poner algún atuendo que el obispo considere, bueno, principalmente es el obispo que presenta, pero que en muchos sitios se da eso ya.
que al lector le ponen hasta una mini casulla, que es lo que parece, o una alba, leen de esa manera. Eso es correcto, eso no está ¿cómo se dice? No está prohibido hacerlo, es correcto, pero que también vuelvo y digo, en otros sitios que no lo hagan, lo que se pide es que vayan correctamente vestidos. Salmista. El salmista deberá evitar decir salmo responsorial o al salmo responsorial a contestar. Porque la liturgia no dice que el salmista tiene que decir esa expresión. Lo que está en rojo no se dice. Entonces lo que hay que decir es el estribillo. Evítese también al momento de repetir el estribillo del salmo, es decir, todos, en caso de que el estribillo sea cantado. El salmista que sabe hacerlo bien, sabe en qué momento, ¿cómo decir? Cuando el salmista lo hace bien, el pueblo sabe en qué momento tiene que responder. Sí. ¿O me equivoco? Sí, no. ¿Me equivoco? No. Entonces, ¿qué es eso? Es que si usted le da el tono que el salmo debe de dársele, la gente canta, ya terminó, hay que responder. Es eso lo que está haciendo, no es que estemos agregando cosas a la liturgia. Sí, sigan. En caso de que faltase una persona para la proclamación del salmo, este puede ser proclamado por la persona que ha tenido la primera lectura. Vale también para el salmista lo dicho para los lectores a propósito de la preparación previa y a la reverencia al celebrante. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera seguir, hay mucho material ahí. Ustedes tienen el canto, que ya eso, como es presentado propiamente a las personas que leen, quise centrarme en esa parte nada más. Como ustedes son los que practican la palabra de Dios, ustedes, no sé si alguno canta, pero ahí estará el material para eso. Es fundamental que también entendamos que los lectores son instituidos. Hay otros que no son instituidos. Casi aquí ninguno son instituidos. A eso ahora que el Papa Francisco, con no sé si un motu propio que se dice, permitió que tanto los laicos normales, porque las mujeres antes no podían ser instituidas como lector ni como acólita, el Papa ahora sí permitió que eso se pueda realizar. Pero para leer la palabra de Dios antes tenía que ser un ministro instituido. Pero ya con el paso del tiempo eso no se fue haciendo tan práctico porque había necesidad y había gente que sabía leer. Entonces la iglesia lo que dio, no, miren, ya la gente está leyendo normal, vamos a darle la participación de que puedan ser instituidos todos. Entonces para eso se hace una preparación para que los lectores sean instituidos, porque la palabra de Dios no se le puede dar a cualquiera. Y miren, con esto sí quiero hacer énfasis. Los niños leen bonito, pero si usted va a poner a un niño a leer, prepárelo. No estoy diciendo que los niños no vayan a leer, no estoy diciendo eso por si acaso. Hay mucha gente que, para ponerlo a leer, que se vea bonito y que vea que sea un niño, entonces no articula bien, no dice la palabra correctamente y hace un tuyo. E incluso adultos también. Es que usted se prepare, que no sea que se le diga, fulano, ven para que lea. A la palabra de Dios hay que tomarle respeto, porque la gente que está ahí sentado tiene que escuchar claramente lo que se está diciendo. Y si una persona no sabe proclamar, no sabe leer bien, lamentablemente sirven otra cosa. Recoja la colecta, cante, o lo que sea, reciba a la gente en la puerta. Pero no porque usted quiera pararse ahí para que la gente lo vea a usted leyendo. En eso tengan cuidado. Y si ustedes van a leer la palabra de Dios, como hemos dicho, prepárese. Para eso sí, utilicen la guía, el rayito de luz, lean en su casa 2 o 3 veces, órenla, medítenla y prepárenla, pero no vengan a coger el libro de una vez ahí faltando 5 minutos. A eso es lo que yo quiero referirme. Preparación tanto espiritual mediante la oración y la preparación académica que se necesita para proclamar la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hablen ahora o callen para siempre.
Mi pregunta es con relación a la vestimenta. Hoy en día, jóvenes y adultos, llevamos unas modas un poco muy, ¿cuál es la palabra? Como llamativa o poco, usamos poco tela, muy descubierta, esa es la palabra. Entonces, ahí en ese párrafo dice una vestimenta digna. Me imagino que usted tiene contacto con jóvenes, porque es un poco difícil la juventud de hoy comunicarse con ellos con relación a lo que ellos consideran que es digno, que está bien, porque para ellos hoy en día todo está bien. Me disculpan los jóvenes, yo los quiero mucho, ¿eh? Pero es algo que yo tengo jóvenes y para ellos es decir, no, eso está bien, pero ¿qué sucede? Cuando tú vienes a la iglesia, como usted bien lo dijo, usted no va ni a la playa ni al estadio, usted viene a la iglesia. Pues cuando tú vas a una boda, te ponen una etiqueta de qué tipo de vestimenta tú tienes que llevar. Y ya eso está etiquetado en todos los libros de qué es lo que es un traje formal. Pero para venir a la iglesia es tan diferente y usted ve una cantidad de moda que uno se queda, wow, pero ni modo, hay que aceptarlo. Entonces no sé qué su opinión con relación a eso. Esa es una inquietud que me da a mí, porque a veces la vestimenta, no sé si todos aquí coincidimos en eso, distrae. Si cuando una persona viene con una vestimenta un poco inadecuada a mi sentido, a lo que yo pienso, distrae bastante. Sencillamente, para ser lector, es hacer lo que ustedes están haciendo ahora. Estos talleres que están tomando. Y es lo que digo, es que muchas veces nosotros queremos darle participación a todo. En los grupos tiene que haber gente, si van a participar de la liturgia, gente que esté formada para leer. Pero no porque le toque al grupo de Maús, y si en el grupo de Maús no hay gente que no sepa, no esté preparada para leer, no quiere dejar dicho que usted tiene que dejarle la lectura al grupo de Maús. ¿Me estoy dando a entender con lo que quiero dejar dicho? Es que la palabra de Dios tiene que ser proclamada con dignidad y no esté buscando, la presión, no es que la persona sea cualquier cosa, sino que no esté buscando lo que aparezca, sino que se tenga esto como algo formal, sagrado. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Y cuando una persona está preparada, cuando una persona sabe qué es lo que va a proclamar, va a venir correctamente vestida, porque sabe que es a eso lo que va. Entonces, si no nos formamos, entonces la persona va a venir como quiera. Y ese es el punto, la formación. Si usted se forma bien, usted va a venir a hacer la cosa como se debe. Pero tampoco se pongan a estar criticando por ahí, sino que usted le ayude, lo forme para que haga las cosas correctamente. Yo eso es lo que tengo fundamental es, antes de criticar a una persona, primero, incluso cuando una persona comete un error ahí, que lee una palabra mal, yo a quien debería de echarle la culpa no es a esa persona, sino al encargado de liturgia que no le escuchó antes de proclamar la palabra. ¿Entendimos? ¿Otra pregunta? ¿Se entendió más o menos? Ya. ¿Otra pregunta? El monitor obviamente prepara las lecturas y se conecta. Entonces, ¿está correcto que otra persona que no sea quien la preparó, en este caso el monitor, la haga la lectura? Sí, se puede. O sea, muchas personas se dan eso, pero lo que digo, sería bueno que el mismo monitor prepare, pero hay que tener cuenta de no dejarle eso a cualquier persona que vaya a decir una cosa que no tenga que decir. Hay muchos padres que son muy meticulosos con eso, que incluso hasta las municiones las revisan. Yo recuerdo una vez una persona, por estar diciendo tantas cosas y lo estaba diciendo hasta de memoria, decía la expresión,
Es lo que quise dejar dicho, porque Cristo vino a compartir con nosotros nuestra condición humana en todo. Y hasta, creo que dijo, hasta nuestra condición pecaminosa. Y Cristo vino a compartir nuestra condición humana, pero menos el pecado. O sea, la persona lo escucharon, pero no comprendieron, pero una persona que quizás haya estudiado, se problema acá, que fue lo que dijo. Jesucristo no compartió la condición, la parte pecaminosa. Con eso hay que tener cuidado. Es que sea mejor que sea quizás una persona que la prepare bien y se le entregue a otro que la vaya a dirigir. Está totalmente. Es para que no haya, ¿cómo decir? Herejías. Tenía la impresión, no decir palabras que no tienen que decirse. Que no haya en contradicción lo que se diga ahí con la palabra y magisterio. No está mal que otra persona lo haga. Pero lo bueno es que lo hagan el mismo pueblo. Incluso las oraciones de los fieles deben de salir de aquí. Aunque vengan preparadas en un libro o en el librito de las municiones, lo ideal es que el pueblo reunido, las personas, preparen la oración de los fieles de acuerdo a la necesidad de la comunidad reunida. ¿Alguien más? Sí, sobre el tono, que si usted puede abundar un poquito ahí, el tono, si el que tengamos como el discernimiento o el oído de si está muy alto el micrófono en ese momento, nos alejemos un poco, no peguemos tanto el micrófono de la boca, quizá por ahí. Y también ya que tengo, ¿verdad?, el micrófono, con relación a la oración de los fieles, que quizás si la pregunta es si funciona lo mismo, que debe ser corta, o de 2 líneas, o de 1 línea. ¿Qué sugerencia usted tiene ahí? Bueno. Porque a veces también nos quedamos a la mitad y no sabemos qué responder, o el monitor debe volver a repetir cuando dice oremos. Lo que la liturgia nos manda es a no abundar, sino ir a lo esencial, a lo concreto. Se nos piden intenciones por 4 cosas fundamentales. El Papa, los obispos, o sea, el clero principalmente, los que nos dirigen la nación, los gobernantes, las necesidades de las personas y por el pueblo reunido. Esas son las 4 peticiones. Ahora usted tiene que conjugar la celebración del día como usted la pone de acuerdo a esas 4 realidades. No quiere decir que se puedan poner más, pero son 4 fundamentales. El estribillo, sí, o sea, el estribillo no hay una forma, vamos a decir, universal. Se puede cambiar, se puede... Ahora, trate de no poner un estribillo que sea una carretilla. Porque ahí es que está el problema. Que se ponen a estar inventando, por ejemplo, la guía mensual, por eso le estoy diciendo, la guía mensual es experta en alargar todo. Y me ha tocado en varias celebraciones que el padre dice, no, corten eso. Es ir a lo concreto, esencial, que la gente se lleve, qué es lo que se quiere dejar dicho. No sé tan que la gente diga, no puedo. Y con el micrófono, claro, juzgar siempre esa parte. Ustedes ven que yo alguna vez me lo he pegado cuando quiero decir algo más fuerte, y otra vez lo he bajado. También esa es una parte que tiene que el lector manejar. Si usted está muy pegado y también tiene la voz muy fuerte, despéguese un poco del micrófono. E incluso cuando usted puede practicar aquí cómo está su voz y que la otra persona puedan opinar antes de una preparación para todo. Que usted maneje bien esa parte. Por ahí. ¿Alguien más? Sí, o sea, lo que no se caga es en un dramatismo, que se empieza a decir, buenas noches, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo se siente el pueblo de Dios? Es por ahí que voy, que usted puede dar las cosas. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor nos reúne en esta asamblea litúrgica, preparándolo para Es que digo, no estamos en un evento social de afuera, sino que es algo central, algo serio. No es que se pierda todo en una, pero es que yo lo que quiero referirme a esa parte, de que hay gente que incluso se asustan cuando viene con esas expresiones así, tan fuertes.
porque hay gente que son muy carismáticos para eso, pero cada quien con su cosa, sino tomar la cordura dentro de la liturgia. ¿Alguien más? Entonces, quédense con lo siguiente: preparación consciente, piadosa y activa. Y ya ustedes saben lo que eso significa. Esos tres elementos le ayudarán a ustedes a vivir la liturgia como se debe e incluso a proclamarla como debe. Vuelvo y reitero que también lo que usted esté expresando con la boca sea porque esté en sintonía con el Espíritu, con su corazón. Eso es lo que uno debe de hacer dentro de la liturgia. Y vuelvo y reitero, no ver la cosa como algo monótono. Yo simplemente me enfoqué aquí con la parte de los lectores, quise darle esa introducción, pero hay bastantes libros que nos ayudan a nosotros a seguir formándonos. Unos libros de eso es, apunten ahí, Introducción General al Misal Romano, para que ustedes se formen qué es lo que dice la iglesia, cuál es el librito de la iglesia. Este es el misal romano, y para entender este misal romano, la iglesia nos presenta esa introducción o ordenación. Se puede buscar de las dos maneras: ordenación o introducción general al misal romano. Y el otro, el ministerio del lector, que ahí también te da unos documentos fundamentales. Yo se lo puedo mandar a usted, esos dos documentos los tengo por ahí para que también lo compartan si tienen un grupo y fórmense. Vuelvo y digo, fórmense y fórmense. No vengan a ser meros espectadores, sino que usted comprenda lo que estamos celebrando. Pues nada, que Dios le bendiga y sigan para adelante formándose y proclamando bien la palabra de Dios. Bueno, Padre Héctor, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su conocimiento que nos ha transmitido a todos. Creo que esta es una parroquia que está siempre motivada por nuestro párroco. Las puertas están abiertas cuando usted desee. Seguimos esperándolo para que nos instruya nuevamente. Le tenemos un cariñito. Le damos también la gracia al Padre Amaury, que como siempre nos motiva a mantenernos actualizados y motivados en una educación continua. Uno de los dos que nos dé la bendición y la buenas noches para ir a nuestros hogares. Bien, eso es fundamental lo que el Padre Amaury está haciendo, porque, yo tengo eso como mentalidad en mi formación de sacerdote ya en el camino, y lo empecé implementando en la parroquia Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Rosario de Moca, que hicimos un curso de liturgia de 6 días, 2 horas, todos esos días, y la cantidad de gente que había ahí, yo me quedé totalmente sorprendido, y es porque la gente necesita formarse, la gente tiene deseo de formarse, que estos momentos se sigan repitiendo, que sigan también trayendo personas para que la gente pueda seguir instruyéndose, y eso es lo fundamental para que nosotros podamos comprender lo que estamos celebrando. Porque si no sabemos lo que estamos celebrando, vamos a buscar cualquier cosa por ahí para que la gente se sienta contento. Lo importante es que comprendamos el misterio que Cristo nos dejó en su Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esas enseñanzas. Permite que la podamos poner en práctica, que cada momento de nuestra vida sea para agradarte y buscar tu rostro en cada momento. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino del bien, y que siempre nuestra vida tienda a ti como a su fin, y que tú siempre nos des tu gracia y tu paz para seguir hacia adelante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tarea. Los encargados de ministerio, los encargados de equipo, el que es cabeza de algo, que esto que se trató aquí se lo comunique, porque entonces voy a pasar factura ahora. Entonces, todo lo que se dijo aquí es bueno que se saque un resumen y se lo envíen a la Hermandad de Mau Hombres, a los catequistas, a Pastoral Social, a los ministros, al equipo de acogida, Pastoral Juvenil, Pastoral Adolescente, Ministerio, todos, ser multiplicadores. La persona comienza a cambiar cuando se forma. Si no hay formación, uno no asimila el contenido. Si no hay formación, uno cree que es imposición. Yo creo mucho en la formación. Entonces, ustedes ahora ser multiplicadores para que esto que se compartió aquí, entonces poderlo trabajar en los diferentes ministerios y en los servicios. Chequen bien. Voy a leer. ¿Qué es eso? Me chequeo. A usted le encanta siempre estar con el dedito para arriba, así. Sí. Usted le hacen ahí. Déjame ver qué es. Entonces, cuando uno ya tiene la teoría, la práctica, sale solo. Sale solo. Y si hay cualquier duda, usted me pregunta. Agradecemos al Padre Héctor. Oren por él porque se está mudando reciente. Va para la Reina y el Corazón de Jesús, ahí Licey. Seremos vecinos. Así que el Señor lo acompañe en esta misión que se le ha confiado. Y al equipo de liturgia, un aplauso muy bien. El equipo de liturgia. Cuando cada equipo se empodera de lo suyo, se logran estas cosas. Como ustedes hay 4 horas de oscuridad, yo creo que hay un chin de agua. Procuren que al salir hay agua fría para ustedes. Muchas gracias. Como el padre le dice que a ustedes les gusta punchar mucho el celular, hay una aplicación que se llama ePrex. Ahí le pone ePrex con X. E-P-R-E-X. ¿Separado? E-P-R-E-X. Espacio es. Ajá. Esa es la liturgia de las horas y ahí le ponen la lectura de todos los días. Entonces es una herramienta para que usted también la utilice. Así que ya saben. Yo lo tengo ahí para que ustedes vean que yo no estoy atrasado. Entonces, ahí ustedes tienen todo, incluso hasta la oración de la mañana y de la noche. Está completa. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense.